Muy buenos días, chiquillos. Bienvenidos a la clase de matemática. Vamos a esperar que sus compañeros se conecten, ¿ya? Para partir esta clase de hoy. Un momento, por favor. Bien, el objetivo de hoy es aplicar las razones trigonométricas, en diversos contextos para determinar ángulos o medidas de lados, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Para calcular el tamaño de elementos lejanos y distancias inaccesibles, tanto por complejidades del terreno como por distancias astronómicas. ¿Ya? Bien. Lo primero que vamos a ver hoy día es entender, por ejemplo, el diámetro angular, que es lo que aparece acá en glosario. Diámetro angular es el diámetro de un objeto tal como lo ven en el cielo de un observador, en la medida angular. El diámetro angular de un cuerpo depende de su tamaño y también de la distancia a la que se encuentra, pues si está lejos su diámetro angular disminuirá. ¿Ya? Fíjate acá en el dibujito. El diámetro angular, ¿cierto?, de la Luna, en este caso, va a tener cierta distancia dependiendo del punto del ángulo de elevación. ¿Ya? Mira lo que aparece aquí en el taller. Con la moneda pueden calcular el diámetro angular de la Luna siguiendo los siguientes pasos. Dice, en un lugar abierto, busquen la Luna e intenten taparla exactamente usando la moneda, como si fuera un eclipse. Si es necesario, mientras uno de ustedes sujeta la moneda, el otro se acerca o se aleja hasta conseguir que la moneda tape justo en el disco lunar. ¿Ya? Cuando el que está mirando considera que los tamaños aparentes de la moneda y de la luna coincidan, otro compañero debe medir la distancia del ojo hasta la moneda. Midan también el diámetro de la moneda. ¿Ya? Tracen el esquema de la situación y con los datos que se han conseguido determina cuál es el diámetro angular de la luna. Y después dice, si el diámetro real de la luna es de 3.474 kilómetros, ¿cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? Comparen los valores obtenidos con los demás grupos, son similares y por qué. Ya, aquí hay una actividad donde evidentemente hay que salir al patio a hacer esta actividad. ¿Ya? Una actividad bastante interesante, chiquillos, porque a través de una moneda uno puede conseguir la medida aproximada del diámetro de la Luna. ¿Ya? De eso se trata el diámetro angular. Bien, yo le había comentado de que íbamos a hablar también acerca de las calculadoras científicas, ¿ya? Por lo que estuve conversando con la profesora Alexandra, lo más probable es que le vamos a hacer llegar una calculadora científica a ustedes. Bien, ¿cómo se usan las calculadoras científicas? Leamos acá. En una calculadora científica uso las teclas sin, cos y tan para calcular razones trigonométricas. Si conoces el ángulo y quieres calcular, por ejemplo, seno de 20, se presiona sin 20 y el igual. Y ahí nos da el 0,34, etc. O bien el 20 y después el sin, también resulta. En otros casos es necesario aplicar la relación inversa, es decir, dado el valor de la razón trigonométrica se necesita calcular el ángulo asociado, o sea, el proceso inverso. Esta operación usa la tecla Shift o tecla 2ND antes de la tecla de la razón trigonométrica. Por ejemplo, si sabes que seno de alfa es igual a 0,34, para calcular alfa lo que hacemos es Shift seno
de 0,34 y me daría ese valor, ¿ya? Que es 19,87, que es muy aproximado acá, mira, fíjate, el seno de 20 es 0,34 fracción. Si yo pongo solo el 0,34 me da 19 y fracción, ¿ya? También se puede resolver de esta forma. 0,34, shift, seno y el igual, ¿ya? Miremos el problema que aparece a continuación, ¿ya? Ojo, aquí hay una observación importante. Antes de empezar, compruebe que la calculadora esté en el modo DEG, ya que esto nos indica que considera los ángulos medidos en grados sexagesimales, como lo que se han usado. Mira, aquí tengo tres tipos, 1, 2 y 3. Son tres formas de medir los ángulos, ¿ya? Son tres unidades de medida distintas. Entonces siempre debo tener en la medida 1, que es DEG. Existen diversos modelos de calculadora, no solo considerando el diseño, sino también el orden con las que se digitan las teclas para cada una de las operaciones. La prioridad que se considera cuando no se utilizan el paréntesis, por ejemplo. Por eso es importante que practiques para que te familiarices con el uso y obtengas los valores que necesitas y no otros, ¿ya? Siempre debe estar en DEG, siempre. Bien, veamos el ejemplo de acá, chiquillos. Mira, el sonar de un barco de salvamento localiza los restos de un naufragio en el ángulo de depresión de 12 grados. Si un buzo desciende 40 metros hasta el fondo del mar, ¿cuánto necesita para avanzar por el fondo para encontrar los restos del naufragio? Bien, ¿qué es lo que se tiene aquí? Lo siguiente, la distancia, ¿cierto? Desde el barco hasta la persona que se lanzó al mar, ¿cierto? El buzo es de 40 metros. El ángulo de depresión es 12, ¿ya? O sea que este ángulo de aquí vale 12 grados. Y necesito encontrar cuánto vale esta distancia de. Entonces, como este es el ángulo, este es el lado opuesto, tenemos que tangente de 12 grados es igual, tangente de 12 grados es igual a el opuesto dividido el adyacente. El opuesto vale 40, el adyacente vale d, que es la distancia. Y es exactamente lo que tenemos, ¿ya? Luego, si yo despejo, multiplico cruzado, ¿cierto? Y me da que la distancia es igual a 40 partido la tangente de 12 grados. ¿Cómo calcula esto? Se calcula de la siguiente forma. Colocamos el 40 en las teclas, el dividido, tangente de 12. Y ahí me da el resultado. ¿Ya? Bien, y aquí inclusive podríamos, bueno, y esta de acá es más compleja, son para otro tipo de calculadoras. Yo me quedaría con esta forma, ¿ya? Colocamos el 40, el dividido, tan de 12, y el igual, y ahí me da el valor, ¿ya? Aquí lo aproximaron, ¿cierto? A 188, ¿ya? Aproximadamente en la distancia entre el buzo y el, ¿cierto? El naufragio. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Una consulta? Ya. Avanzamos entonces. Veamos este problema que aparece resuelto aquí, ¿ya? Y hay que completarlo. Dice, un árbol es de 5 metros de alto en un poste, perdón, más alto que un poste. Desde un punto del suelo a los 10 metros de la base del poste se observa la copa del árbol y el extremo superior del poste en una misma dirección con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Cuál es la altura del árbol y del poste y de la distancia entre ellos? Ya,
Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un punto, aquí se hace el dibujo, mira, se hace un dibujito con respecto a la información. Tenemos un punto A y un punto B. Aquí está el poste, ¿ya? Y de aquí se ve un árbol. Aquí hay un árbol, ¿ya? Entonces, esa distancia de el poste más el árbol, perdón, más la distancia del árbol serían 5 metros, ¿ya? Y aquí la distancia entre el punto donde yo estoy observando hasta el poste es de 10, en este caso 10 centímetros, ¿ya? Ahora, fíjate en algo muy interesante, porque aquí hay un pequeño error. Mira, fíjate que aquí aparece 10 metros, y aquí aparece 10 centímetros. Vamos a leer bien el ejercicio para no equivocarnos con la unidad de medida. Dice, el árbol es 5 metros más alto que un poste. Desde un punto del suelo, a 10 metros de la base del poste se observa el árbol. Bien, esto no son 10 centímetros, son 10 metros. Aquí una pequeña observación, son 10 metros. ¿Ya? Bien, entonces desde el punto de observación hasta el poste hay 10 metros. Desde el poste hasta el árbol hay X metros. La distancia del poste no la conozco, esta distancia de acá. Pero sé que la distancia del poste más 5 metros es la distancia del árbol. ¿Ya? Tenemos un ángulo de elevación de 30 grados y este es igual con este. Estos dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Aquí vamos a calcular I. ¿Se puede calcular I? Sí, porque aquí tengo esta unidad y tengo el ángulo de 30. Entonces sería tangente de 30 es igual al opuesto, en este caso la I, partido el adyacente, que en este caso es 10. Tangente de 30, ustedes van a la tabla, raíz de 3 partido en 3 y partido en 10. ¿Ya? Despejo la I. Ya 3 por I es igual a raíz de 3 por 10. Y la I simplemente vale 10 raíz de 3 dividido en 3. Y vale eso. Si tengo la I, puedo encontrar, por ejemplo, cuánto vale el árbol. El árbol, el árbol vale 5 más I. Ya eso se puede calcular. Mira, y aquí en el mismo ejercicio aparece resuelto, fíjate. Tangente de 30 y partido en 10, despejo la I, 10 por tangente de 30, y ahí me dice que esto aproximadamente es 5,8. Por lo tanto, el poste mide 5,8 metros y el árbol 10,8 metros, que es la suma entre eh, y los 5 metros, que eran 5,8 más 5, eso me da 10,8. Bien. Y ahí me piden, por lo tanto, el poste mide 5,8 y el árbol mide 10,8 metros aproximadamente, ya que, y aquí que es lo que hay que escribir, ya que y más 5 es igual a altura del árbol. ¿Ya? Por eso, y la I, ¿cuánto vale? 5,8 más 5 igual a 10,8. ¿Ya? Eso es lo que se escribía en esa parte. Bien. Podemos avanzar y dice, por otro lado, se tiene que en el triángulo CDE, mira, fíjate en el triángulo CDE, tenemos lo siguiente, que tangente de C es igual a 5 dividido en X. Entonces, fíjate, sería, si yo calculo esto, sería 5 dividido, esto, fíjate, tangente de 30, voy a hacerlo de otra forma, no como está acá. Tangente de 30 es raíz de 3 partido en 3, y esto sería 5 partido en X. Multiplicamos cruzado, me quedaría acá raíz de 3 por X es igual a
5 por 3. X es igual a 5 por 3 raíz de 3. Finalmente, estos 15 partido raíz de 3. O sea que X es igual a 15 dividido raíz de 3, pero voy a multiplicar arriba y abajo por raíz de 3. ¿Sí? ¿Por qué se multiplica arriba y abajo por raíz de 3? Porque se racionaliza. Me queda 15 por raíz de 3, simplemente es 15 raíz de 3, y abajo raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9, queda 15 raíz de 3 partido en 3. ¿Puedo simplificar? Sí. El 15 con el 3 se simplifica y me queda 5 raíz de 3. Esto es 5 raíz de 3. ¿Que se puede aproximar? Sí, se puede dar un valor. Que puedo calcular en la calculadora raíz de 3 por 5. ¿Ya? Y después dice, entonces la distancia entre el poste y el árbol es de, lo calculamos, 5 raíz de 3. ¿Ya? Incluso podríamos calcular la distancia entre el punto A y el árbol, que sería 10 más 5 raíz de 3. ¿Ya? Sería esa distancia. Miremos este segundo ejercicio. Desde la torre de control de un aeropuerto, el ángulo de depresión con el que se ve un avión en la pista de aterrizaje es de 72 grados. Si se aleja 150 metros a la torre, es de 54 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Miremos lo siguiente. Quiero que miren y entendamos bien el problema. Desde la torre de control de un aeropuerto, el ángulo de depresión con el que se ve un avión en la pista de aterrizaje es de 72 grados. Y luego dice, si se aleja 150 metros, es de 54 centímetros. Perdón, grados. Aquí me llama la atención esto. Fíjate cómo está planteado el dibujito. Tenemos la altura de la torre que la desconozco. Ya, desconozco la altura. Pero fíjate cuánto suma estos dos. ¿Cuánto suman estos dos? 36 más 18 suman los 54 grados. Fíjate. Pero aquí parece que también hay un error. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no debería ser 72. Esto debería ser 18. Pero, este 18 lo vamos a asociar con lo que aparece aquí. Mira, si yo considero que mi horizonte es hacia allá, el ángulo de depresión es hacia abajo, son 72 hacia abajo, y la diferencia es 18. ¿Ya? Ahí están esos 18 grados del primer triángulo. Ahora, si yo avanzo, bajo ese ángulo a 54 y me quedan 36. ¿Ya? Ahí están los 36. Voy a explicar de nuevo. Voy a hacer el dibujo, voy a hacer dos triángulos. Lo voy a llevar lo voy a llevar a la pizarra. Tenemos el faro, ¿cierto? Y tenemos primero un ángulo de 72 grados. Significa que yo miro hacia abajo y hay 72 grados.
¿ya? Y ahí se forma el triángulo. Entonces, lo que me falta para 90 es 18. Después, avanzo 150 metros. 150 metros, o sea, tengo este monito, ¿cierto? Y tengo mi línea recta. Y luego avanzo 150 metros y el ángulo es de 54. O sea que lo que me queda es 36. ¿Ya? Por eso se forma un ángulo de 18 después de 36. Voy de nuevo al dibujo del libro. Bien. Tengo entonces ese ángulo de 18 por el ángulo de depresión de 72, que debería decir 18 ahí, y aquí tengo el 36 del 54. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago con estos ángulos? Voy a ir calculando algunas relaciones. Por ejemplo, de los triángulos se tiene que el ángulo tangente 36, fíjate, tangente de 36, quiero, quiero que tome atención acá, tangente 36, fíjate de dónde parte, este 36 de acá, todos estos 36. Entonces, tangente 36 es esta distancia, toda esta distancia, que eso se puede considerar como x más 150 dividido en h, ¿ya? Entonces yo puedo despejar h aquí, ¿ya? Tendríamos que calcular tangente de 36. Entonces, h es igual a x más 150 dividido en tangente de 36, ¿ya? Pero del triángulo más pequeño, o sea, del ángulo 18, se tiene lo siguiente, que x partido en h es igual a tangente de 18. O sea que x es igual a tangente de 18 por h. Luego, reemplazando 1 en 2, tomo este valor de acá y lo reemplazo acá arriba, donde está la x. Y me queda que h es igual a h por tangente de 18 más 150 dividido tangente de 36. Luego despejo h. Quiero llevar esta información a la pizarra porque el espacio es muy pequeño. Mira, ¿qué es lo que se tiene? Que un momento, un momento. Mira, sería tangente de 36 es igual a x más 150 dividido en h. Y por otro lado tengo tangente de 18 es igual a x partido en h. ¿Ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer en la primera, en esta, es despejar h. Entonces, h es igual a x más 150 dividido tangente de 36. Y de aquí voy a despejar x. ¿Ya? Voy a despejar x. X aquí vale tangente de 18 por h.
porque esta h que está dividiendo pasa multiplicando. Luego, esta x la reemplazo allá arriba y me quedaría que h es igual a tangente de 18 por h más 150 dividido tangente de 36. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar h. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ese tangente de 36 pasa multiplicando la h. Me queda h tangente de 36 es igual a tangente de 18 por h más 150. Este tangente de 18 lo paso restando. Me quedaría h tangente de 36 menos tangente de 18 por h es igual a 150. Factorizamos por h, o sea, la h la dejamos acá y me queda factor de tangente de 36 menos tangente de 18, ya es igual a 150. Finalmente, h es igual a 150 dividido tangente de 36 menos tangente de 18. Porque este que está multiplicando pasa dividiendo a 150. ¿Ya? Y de ahí nace lo que aparece en el libro. Mira lo que aparece en el libro al final. H es igual a 150, tangente de 36 menos tangente de 18. Si nosotros lo aplicamos y lo resolvemos en la calculadora, nos da un valor cierto numérico que podemos colocar acá. Ahora, aquí hay un resumen bastante importante que lo recordemos. Muchos de los problemas de aplicación de trigonometría tienen que ver con la resolución de triángulos, es decir, con determinar la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos, a partir de algunos datos. Para resolver estos problemas se pueden considerar los siguientes pasos. Esbozar un triángulo que represente la situación, aplicar teorema de Pitágoras y razones trigonométricas tanto de 30, 45 y 60. Eso es lo que ustedes tienen en la tabla. Utilizar la calculadora para determinar razones trigonométricas de otros ángulos o sus relaciones inversas. ¿Ya? Eso es para cuando tenemos ángulos distintos a 30, 45 y 60. Utilizando la definición de las razones trigonométricas, es posible observar los valores correspondientes a ciertos ángulos, tales como 30, 45 y 60. Esta es la tabla que ustedes deberían tener, ¿ya? Esta tabla de aquí. Esto lo pueden obtener siempre. Perfecto, no hay problema, María Paz. Mira, esto es una tabla que ustedes siempre pueden tener disponible, ¿ya? Y aquí hay más ejercicios, aparecen muchos más ejercicios, pero me quiero detener hasta acá. ¿Por qué? Porque yo les envié la tarea número 2, chiquillos, ¿ya? Y la tarea número 2 se trata de los ejercicios de la clase anterior. Nosotros revisamos los ejercicios de la clase anterior, ¿ya? Tienen hasta el 25 de octubre para enviarlo. Ya tienen hasta el 25 de octubre para enviar la tarea número 2 que quiero proyectar para que lo vean. ¿De qué trata? Y también comentar algunas cosas, ¿ya? Con respecto a sus notas. La tarea número 1, cuando le entreguen el informe, va a aparecer con letra, ¿ya? No va a aparecer con número, pero ustedes la conocen como número. ¿Ya? Entonces da lo mismo si no tengan el número en letra, sino que la letra representa el número, ¿ya? Ojo con ese tipo de cosas porque le va a aparecer, por ejemplo, MB en vez de un 7, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? Ahí la profesora o el profesor les va a explicar, por ejemplo, cómo que se hizo una pequeña transformación, pero aún así yo tengo la nota registrada en mis archivos, ¿cierto? Para que ustedes lo conozcan. Quiero proyectar la tarea número 2 para que la vean. ¿Ya? Tarea número 2.
voy a, si se acuerdan los que vimos el otro día, voy a 100, una página. Ahí sí. Ya, entonces tarea número 2. Hay que calcular las razones trigonométricas, desarrollar algunos valores y expresiones trigonométricos, hay que encontrar las medidas resultantes y hay que resolver algunos problemas. ¿Ya? De esto se trata la tarea número 2. ¿Hay algunos de estos ejercicios que hicimos en clase? Sí, hay algunos que hicimos en clase. ¿Ya? De esto se trata la tarea número 2. ¿Ya? Hasta el 25 de octubre representa un 15% de su nota final. Esta es una tarea formativa. La vamos a revisar después con más calma, le vamos a hacer una retroalimentación a esta tarea. ¿Ya? Para que vayan resolviendo. Quien haya terminado, me la manda de inmediato a través del correo. Ojo, a través del correo. ¿Ya? Me la mandan a través del correo para que yo se las pueda ir revisando y les voy mandando automáticamente una retroalimentación pequeñita de su trabajo. ¿Ya? Bien, chiquillos, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Voy a subirle este video más tarde para que puedan resolver ejercicios como estos, porque aquí necesitan resolver ejercicios como lo que vimos esta clase. ¿Ya? Los dejo invitados para que se conecten a las 3 de la tarde en el taller de alfabetización digital. Ya estamos revisando todas las propiedades, operaciones y herramientas que entrega Word. Que estén muy bien y que tengan una buena tarde, chiquillos. Chao.